Tenemos nuestro primer panel de estos 2 días. El tema es Wi-Fi 6 contra 5G, la batalla de los 6 gigas. Participan el maestro César Funes Garay, vicepresidente para Latinoamérica de Huawei, la maestra Gisela San Juan Rivera, consultora en transformación digital, y la ingeniera Carla Díaz, gerente de cuentas estratégicas para México en Access Network. Te voy a pedir un poquito de más volumen para los micrófonos, ingeniero. A ver, ahora sí, o tal vez un poquito más aguanta, ¿eh? Y como moderadora estará con nosotros Lupita Menchaca, que es Lupita Michaca, ¿verdad? No men, Michaca. Muy bien. Bueno, pues vamos a recibir a nuestros panelistas y a nuestra moderadora con un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias, Carlos. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a Convergencia Show 2022. Es un verdadero agasajo regresar a este escenario en un formato totalmente presencial. Les agradecemos mucho porque vamos a poder reconectar con la industria, reconectar con las personas que hacen todos los días un gran esfuerzo, un gran trabajo por fortalecer, por impulsar el sector de las telecomunicaciones y el ecosistema digital. Yo soy Guadalupe Michaca, como bien decía Carlos, soy directora de Consumo TIC, un medio especializado en telecomunicaciones y en el ecosistema digital, por supuesto. Y hoy vamos a platicar sobre un tema que a mí en lo particular me llama mucho la atención y que, tal como lo decía en la inauguración el comisionado Sóstenes Díaz, es un tema que está generando una gran conversación en el ámbito internacional y por supuesto que México no está ajeno a esta conversación y es bien interesante. Pero hoy vamos a tener en esta mesa de análisis 3 voces especializadas que nos van a compartir justamente su amplio conocimiento, su visión digital, desde sus diferentes trincheras, desde diferentes posiciones, y por eso creo que vamos a tener una gran charla. Vamos a platicar sobre Wi-Fi 6, 5G, la batalla por los 6 GHz, pero yo quisiera pues antes agradecerles mucho. César, muchas gracias por estar con nosotros en este espacio. Gisela, gracias. Querida Carla, muchas gracias. Vamos a comenzar. Y si me permiten, yo quisiera empezar por el principio y quisiera empezar con César. Aunque ahorita estábamos diciendo, antes de iniciar este panel, que pues es un panel muy especial. Esta industria, y ustedes lo saben muy bien, es mayoritariamente una industria de hombres, pero visiblemente, porque hay muchas mujeres, tal cual como estamos en México, somos la mitad de la población mujeres, y el sector telecomunicaciones está siendo cada vez más fuerte con esta presencia femenina. Tenemos ingenieras, tenemos licenciadas, economistas, abogadas, y este panel por eso yo lo celebro mucho, porque estamos representadas mujeres gracias a Gisela y a Carla. Pero César, yo te quisiera preguntar y empezar con este tema. Wi-Fi 6, 5G, ¿por qué no nos empiezas a platicar dónde estamos y cuál es el inicio de la conversación que podríamos tener sobre estas 2 grandes hitos tecnológicos? Claro que sí, Lupita, muchas gracias. Y muchas gracias a los organizadores por invitarnos a este panel, a este evento que se ve muy interesante. Y como ya dijo Lupita, muy honrado de estar en un panel con 3 mujeres profesionales de la industria. Bueno, lo primero que diría es que Wi-Fi y las tecnologías móviles son realmente tecnologías complementarias. No deberíamos de verlas como 2 tecnologías que están compitiendo. De hecho, la evolución de Wi-Fi hacia adelante, hoy tenemos Wi-Fi 5, Wi-Fi 6 ya está en muchos equipos, ya está disponible en el mercado, ya lo estamos surtiendo los diferentes proveedores en el mundo, y México no es la excepción. Al igual que estamos proveyendo ya los dispositivos y los equipos para hacer redes 5G. Entonces, desde la perspectiva de tecnologías, nosotros no lo vemos como tecnologías sustitutivas. De hecho, nosotros desarrollamos y producimos de los 2 tipos de equipos. Y se tiende a confundir un poco porque casualmente la siguiente generación de Wi-Fi, que es la 6ª,
La que sigue en móviles también es la sexta y el espectro es el de 6 GHz. Entonces, el hecho de que estemos hablando, primero que nada, lo quería establecer desde algún punto de vista técnico, de Wi-Fi 6, eso no implica que tenga que usarse el espectro de 6 GHz. Es decir, Wi-Fi 6, con las promesas y las ventajas que tiene la tecnología de mejorar la capacidad, mejorar la calidad de servicio y entre otras muchas, la seguridad inclusive, puede desplegarse utilizando el espectro existente de 2.4 y de 5.8. El siguiente punto a comentar sería qué hacer entonces con esta discusión que ya comentaba Lupita y que comentó el comisionado, que se está discutiendo a nivel mundial. Y es muy importante resaltar que de alguna manera este insumo para las redes móviles, públicas o privadas, que es el espectro, es básico. Y también, como lo dijo el comisionado, se tiene que designar de la manera más eficiente y para el mejor aprovechamiento de más personas. Con lo cual es muy importante tomar la decisión con calma, no tomarla de manera apresurada, y en ese sentido los diferentes miembros de la industria ofrecer al regulador, a la secretaría, toda la información disponible de todo el mundo con respecto a lo que está pasando con esta banda que más adelante vamos a comentar. Claro, por supuesto. Y en ese tenor justamente de abrir la conversación hacia que podamos tener como una asignación lo más responsable posible, pero sobre todo encaminada hacia tener una verdadera inclusión digital, que al final es el punto donde la industria, el gobierno, la academia pues coinciden. Quisiera preguntarle a la maestra San Juan, por ejemplo, ¿en dónde estamos? ¿Hacia dónde tendríamos que pensar y enfocar el discurso cuando hablamos sobre todo en el ámbito de la política pública? Hace rato mencionábamos lo que ha mencionado ya el comisionado Sóstenes desde el ámbito del regulador, pero como experta en política pública, en transformación digital, ¿cuál sería tu análisis para ir cerrando como esta pinza justamente en lo que tiene que ver con estos dos hitos, digamos? Muchas gracias por tu pregunta y por la invitación a Convergencia Show. Qué gusto ver nuevamente a Carla y a César y compartir pues este panel con todos los que nos acompañan esta mañana. Creo que es muy importante que cuando se toman este tipo de decisiones, sobre todo la autoridad reguladora, y en este caso el gobierno federal a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, pues tomen la mejor decisión, no solamente para las empresas y para la industria, sino para los usuarios finales, ¿no? de los servicios de telecomunicaciones y de internet. ¿Y por qué lo menciono? Porque creo que en estas decisiones regulatorias hay que tener una perspectiva social y una perspectiva económica. Creo que también en este caso el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como parte del Estado mexicano, tiene que ejecutar las acciones tendientes a garantizar el acceso a los servicios de telecomunicaciones e internet. ¿Y por qué lo digo? Bueno, en la INDUTI de 2022 vimos que el 24.4% de la población en México no es usuaria de internet. Es decir, tenemos 31.4 millones de mexicanos que al día de hoy no tienen acceso a internet, y eso impacta en su productividad diaria, pero no solamente impacta en la productividad de los usuarios finales, sino también de las mismas empresas, de toda la industria y por ende de la actividad económica en nuestro país. Vimos también que durante la pandemia, pues diferentes actividades económicas se tuvieron que digitalizar sí o sí. Creo que las personas que no eran usuarias de un dispositivo móvil, sobre todo que es lo más asequible, pues ahora lo pudieron adquirir. También quisiera mencionar que en el caso de México, la industria manufacturera es la industria más importante en nuestro país. ¿Por qué? Porque su participación porcentual en el Producto Interno Bruto
en el 2021 fue de aproximadamente 17.95%, en tanto que la fuerza laboral en el sector manufacturero es una de las más importantes en nuestro país. En el primer trimestre de 2021, el personal ocupado en alguna de estas industrias manufactureras rondó los 8.9 millones de personas. Pero tal vez algunos de ustedes preguntarán, ¿y por qué pongo sobre la mesa sobre todo la industria manufacturera, ¿no? Porque pues, insisto, como lo mencioné al principio, las tecnologías de información y comunicación pues ya son transversales a diferentes actividades. Una es la manufacturera, otras son los servicios financieros, ¿no? Por ejemplo, que creo que todos aquí tenemos alguna cuenta bancaria. También luego de la pandemia vimos la necesidad de acelerar estos procesos productivos en las diferentes cadenas de valor y la necesidad de incorporar tecnologías disruptivas como la inteligencia artificial, como los recursos de nube, ¿no? Y esto no solamente las hacen las grandes empresas, también las hacen las micro, pequeñas y medianas empresas. Por ello, también creo que es importante que la autoridad tome una decisión consensuada del uso que se le dará a la banda de 6 GHz, ¿no? Creo que la decisión no tiene por qué ser acelerada, creo que también así como hay que tomar elementos técnicos en consideración, también hay que tomar elementos sociales, pero también económicos y de cómo está la industria en nuestro país. Por el momento les compartiría esto. Claro, qué interesante el panorama que nos planteas, Gisela, hablando sobre todo de esta transversalidad de servicios, de industrias, y justamente me das paso para conversar con Carla sobre esto que ambos, tanto César como tú, plantean. La responsabilidad en la asignación de una banda tan poderosa como 6 GHz tiene sí un ámbito importante económico, social, pero sobre todo quisiera centrarme, Carla, en la parte que tú dominas muy bien, que es el ámbito social. Hablamos siempre en el sector de la brecha digital. A mí me encantaría dejar de hablar de esto, pero estamos muy lejos todavía de cumplir con este gran sueño digital que es tener que más personas gocen de los beneficios de la conectividad. Yo quisiera preguntarte dónde estamos parados precisamente y cómo podemos apoyarnos en la innovación tecnológica y en todas estas oportunidades que nos dan las nuevas tecnologías para justamente poder acortar o pensar en avanzar hacia un momento pues en el que México pueda considerarse que está más conectado, más y mejor conectado, podría ser. Gracias, Lupita. Bueno, primero que nada, gracias por la invitación, gracias a los organizadores, a Lupita y pues a estos dos panelistas increíbles con los que me tocó estar el día de hoy. Pues sí, justamente eso, con la pandemia nosotros hemos visto que todo el tema de telecomunicaciones y de inclusión digital se ha acelerado muchísimo y nos ha permitido visualizar mucho más el tema de brecha digital. Como bien dices, no queremos ya seguir hablando de eso, pero es algo de lo que no podemos dejar de ver, ¿no? Y tenemos que movernos en ese sentido, ¿no? Entonces, en temas de innovación y de tecnología, creo que tenemos que buscar varias alternativas. Hace poco el regulador IFT hizo una encuesta a diferentes empresas de telecomunicaciones de todos los sectores y dentro de esta encuesta vieron 4 puntos clave en cuanto a temas de innovación y tecnología. Uno es el tema de inversión, que creo que es muy importante y creo que fue el número 1 de lo que todo mundo estaba coincidiendo. El punto número 2, la adopción de nuevas tecnologías, que es ahí donde hace mucho sentido buscar no solamente alternativas que ya conocemos y que se ha implementado en todo el país y que han funcionado perfectamente, como es la fibra óptica, pero también buscar otro tipo de tecnologías como es la parte satelital, que es ahí donde hemos estado trabajando fuertemente en la parte social, como comentabas, Lupita, para poder acelerar un poco más el tema de conectividad en nuestro país y además por temas de geografía también, ¿no? Pensamos que la fibra va a llegar a todos lados. Tenemos un país bastante amplio y un país que geográficamente
es difícil en ciertas zonas. Obviamente sabemos que la parte de Guerrero, en Chiapas, en Oaxaca, son de los son de los estados en donde tenemos mucho más rezago y justamente la geografía no nos ayuda mucho ahí, ¿no? Entonces es ahí donde nosotros estamos trabajando fuertemente y es uno de los puntos que dentro de esta encuesta surgieron, cómo buscar, cómo adoptar nuevas tecnologías, ¿no? O cómo converger en tecnologías, porque podemos tener soluciones, por ejemplo, que ahorita en la conferencia de MikroTik también lo comentaban, de poder buscar sinergias o cambios en donde podemos tener diferentes tecnologías trabajando en una misma zona, ¿no? Podemos tener fibra óptica, podemos tener satelital, soluciones tipo SD-WAN, ¿no? En donde podemos tener una tecnología como principal y tener otras soluciones como la parte satelital como de backup o de a lo mejor poder balancear tráfico entre ellas, que eso permitiría también una conectividad mucho de mejor calidad, ¿no? Para estas zonas. El tercer punto fue la compartición de infraestructura, que creo que en la pandemia fue algo muy importante dentro del sector de telecomunicaciones, donde hubo una sinergia bastante importante ahí entre AT&T y Telefónica, y que eso ha ayudado a poder conectar a muchas más personas también. Y también la virtualización de redes, que creo que eso también está viento en popa y que se están viendo diferentes maneras para justo eso, acelerar un poco más el tema de conectividad y que sea mucho más fácil hacer la implementación y podamos hacerlo pues más acelerado, ¿no? Entonces eso es uno de los puntos. Yo también agregaría temas de regulación que todavía faltan por realizar, costo del espectro, que es algo que también se ha discutido mucho en diferentes foros y que es algo que tenemos que visualizar y poner manos a la obra en ese sentido. Nosotros vemos, por ejemplo, países como Chile, donde, por ejemplo, un servicio de internet de hogar es la mitad de barato de lo que tenemos nosotros aquí en México y con el doble de ancho de banda de lo que nosotros podemos tener. Entonces, Chile ha sido un parteaguas también en ese sentido de cómo acelerar en temas de inclusión digital, de innovación, de tecnología. Entonces tenemos que mirar tal vez a lo mejor también qué están haciendo ellos a diferencia de nosotros para poder hacer esta aceleración de innovación y de tecnología que nos permita acortar esta brecha digital. Y también en tema de calidad de servicios, no solamente pues conectar por conectar, sino que de verdad puedan los usuarios finales disfrutar de una calidad de servicio, ¿no? Es justo eso. Y también buscar estrategias. Creo que en uno de los foros recientemente la licenciada Salma Jalife decía, oye, podremos buscar la manera de utilizar a lo mejor equipos telefónicos que nos permita a la gente que no está alfabetizada digitalmente, que a lo mejor sea más fácil para ellos y sea mucho más asequible, porque obviamente cada vez los teléfonos son más poderosos, son más rápidos, tienen mucho más aplicaciones, pero la gente que no está alfabetizada digitalmente pues está quedando rezagada, se está quedando atrás. Entonces, pues también ahí ver hacia los fabricantes de teléfonos, pues ver qué podemos hacer en ese sentido. Claro que vamos hacia el Wi-Fi 6, claro que vamos hacia el 5G, pero que no se nos olvide justamente eso, ¿no? Este tema de buscar alguna manera de, a través mismo de la tecnología, pues poder tener estos apoyos, ¿no? Hacia la gente que todavía no logra poder estar completamente conectada o digitalizada. Muchas gracias, Carla. Yo me quedo con algunos de los puntos que has comentado. Hablaste de inversión, hablaste de lo importante que significa un insumo clave para la industria, que es el espectro, los retos que tenemos también en el ámbito social y regulatorio. Y justamente para tratar de continuar con esta conversación, César, preguntarte, hablaste también tú sobre complementariedad de tecnologías, ¿no? Por lo que me comentas, corrígeme por favor, no identificas una batalla como tal, sino más bien hablas de tu visión es un poco más hacia, pensemos bien como industria, cómo sí, ¿no? Cómo sí lograrlo. Desde tu perspectiva, ¿cuál sería este punto de coincidencia, este punto en el que podríamos decir,
podríamos tener una decisión acertada por parte del regulador. La industria puede colocar estos puntos para que sí logremos tener este camino digital avanzando hacia Wi-Fi 6, hacia lo que es la quinta generación en las redes móviles. ¿Cuál sería tu análisis en ese sentido? En efecto, yo creo que a nivel tecnológico tendremos que aprovechar las capacidades de las distintas tecnologías dependiendo del punto en la red en la que nos estamos refiriendo. Me gustó mucho el punto de Carla, varios de sus puntos que habló de la inversión, y nadie mejor que todos nuestros escuchas aquí que saben que entregar un servicio cuesta dinero. Es una inversión y tenemos que hacerla lo más productiva posible aprovechando las tecnologías. También me gustó el punto que mencionaba de calidad de servicio, y el speaker anterior, el ponente anterior habló de eso. Cómo entregar un mejor servicio para las necesidades que se están dando en cada uno de nosotros. Una constante es que el tráfico que cada uno de nosotros está generando no deja de crecer, y ustedes como operadores de red lo saben mejor que nadie. Y esto no va a cambiar. Las aplicaciones que estamos esperando ver en el corto, mediano y largo plazo seguirán incrementando el tráfico. Hace 3 años no teníamos la cantidad de videos cortos en nuestros dispositivos, laptop, teléfono, etcétera, que tenemos hoy. El video corto está consumiendo el ancho de banda de las redes de manera importante. Y tenemos que seguir pensando en las nuevas aplicaciones y en que cada vez vamos a conectar a más y más gente. En ese sentido, quiero resaltar que igual ustedes mejor que nadie saben que el acceso a internet lo va a dar un cable, lo va a dar una fibra, lo va a dar un enlace satelital o lo va a dar el enlace de banda ancha de una red móvil. Hay otras tecnologías, y ahí entra un poco el punto de posible confusión, le llamaría yo, en donde Wi-Fi en realidad no es acceso a internet. Wi-Fi es la tecnología que me permite distribuir el acceso a internet en los últimos metros, y lo usamos mucho en casa, lo usamos mucho en oficina y potencialmente en algún espacio abierto de corto alcance. Y por lo tanto, esta conversación que se está llevando a cabo en todo el mundo de qué hacer con este espectro es tan importante, porque hay quienes dicen que el espectro el mejor uso de la mejor ruta para este espectro podría ser el no licenciado. El hecho de que no sea licenciado no necesariamente implica que lo gratis es lo correcto. Punto muy relevante, Carla, el espectro es caro. En México es el de los más caros del mundo, y no me preocupa decirlo en presencia cercana del comisionado, porque el instituto está de acuerdo en que el espectro en México es demasiado caro. Ha hecho las recomendaciones correspondientes a la Secretaría, y la misma Secretaría reconoce que el espectro es caro. La discusión está en el Congreso, y me parece relevante resaltar que hace 2 días o 3 la presidenta de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, la senadora Lucy, olvidé su apellido, Lucy Mesa, presentó una iniciativa formal para reducir el costo del espectro. Entonces, el hecho de que el espectro sea caro y normalmente todos pensemos que es para las grandes empresas que tienen dinero y volumen para pagarlo, nos puede hacer pensar entonces que designar este espectro para no licenciado sea lo correcto. Pero yo diría que es una conversación de diversas variables que no necesariamente están alineadas. Es probable que lo mejor es seguir impulsando un precio de espectro mucho más atractivo, y también puede estar disponible para todos los operadores del mercado, no nada más los grandes famosos móviles. Existe la tecnología 5G, está y estará disponible para hacer redes privadas, y por lo tanto los operadores
me gustó la palabra, honestamente no la conocía, los operadores de proximidad podrán tener acceso a la tecnología que seguirá permitiendo sobre todo calidad de servicio, redes con una mayor capacidad inalámbricas, y entonces ese proceso de evolución que ustedes están teniendo hacia la fibra, que hoy escuché que lo iniciaron hace más de 8 años y que van muy adelantados, también, ¿por qué no pensar en integrar tecnologías como las nuevas generaciones de redes móviles para seguir conectando a más gente? Entonces, la discusión que se está llevando a cabo a nivel mundial hoy es qué hacer con estos 1200 megahertz, y en términos generales, de acuerdo a un estudio presentado por la OCDE hace 2 o 3 días también, solo el 16% de los países miembros han considerado el uso total de la banda para no licenciado. Más de 2/3 partes, si mal no recuerdo, el 78% de los países han considerado solo la parte baja del espectro para no licenciado. Y de alguna manera, nosotros como proveedor de ambas tecnologías pensamos que esa podría ser la mejor decisión. Con una visión de largo plazo, en donde vamos a requerir espectro en el futuro para redes móviles, y posiblemente, si se demuestra la necesidad de espectro en el corto plazo para redes inalámbricas RLAN como Wi-Fi, designar solo una parte de la banda, y de esa manera seguir protegiendo un activo que es extremadamente valioso para cuando lo vamos a ocupar en 3, 5 o más años, que tengamos que conectar a decenas de miles o cientos de miles de sus clientes también con tecnologías inalámbricas, con garantía de calidad de servicio, con movilidad, y por eso pensamos que México debería de esperar a la decisión de la ITU de qué va a pasar a nivel mundial y no dejarnos presionar por, de alguna manera, ciertas cosas que están pasando en la región con un cúmulo de países que podemos contar con los dedos de las manos. Claro, este último punto es interesante porque estamos hablando, iniciábamos esta charla hablando de la discusión en el ámbito internacional y decíamos que México no es ajeno y no debe ser ajeno a este análisis regional. Y quisiera preguntarte, querida Gisela, ¿cuál es justamente el análisis que puedes realizar a partir de mucho de lo que comentaba ya César en el ámbito internacional? ¿Cómo podemos, siempre hay algo que sucede mucho en el mercado que yo lo identifico, que tratamos como de adaptar, como de pronto de copiar, ¿no?, lo que hizo tal o cual país, pero la realidad de México, como la de muchos países en América Latina, es muy distinta a la que podría tenerse, por ejemplo, en Europa. ¿Cuál sería tu análisis en ese sentido? ¿Hacia dónde tendríamos que ir? ¿Y cómo podríamos comparar, digamos, lo que está pasando en el ámbito internacional con la conversación que podemos empezar a tener aquí en México? Muchas gracias, Lupita. Creo que un elemento muy importante que también lo mencionó Carla es la orografía del país, ¿no? A diferencia inclusive de los países latinoamericanos, nuestro país es sumamente distinto. Número 2, justamente es esta desigualdad tanto económica, social entre el norte y el sur del país, ¿no? Tenemos un norte muy industrializado y un sur que con mucho esfuerzo está tratando de digitalizarse, las pymes sobre todo lo están tratando de hacer, y creo que son los elementos que cuando se toma una decisión regulatoria o de desarrollo de política pública se tienen que tomar en cuenta, ¿no? Pero también cómo estas decisiones van a beneficiar o no a una industria y por ende a toda la cadena de valor que pertenece a esa industria, ¿no? Y ahora también lo decía César, también hay que tomar decisiones con visión, ¿no? Con una visión prospectiva, real de lo que está sucediendo en el país. Claro que es muy loable y se hace, creo que en todos los análisis de política pública se analizan las mejores prácticas, ¿no? Pero esas mejores prácticas pues sí hay que analizarlas justamente con la realidad en la que nosotros estamos como país. Entonces creo que son elementos, insisto, tanto el desarrollo social como el desarrollo económico del país que tienen que estar dentro de esta toma de decisión que va a tener el regulador.
Sí, por supuesto. Y Carla, ¿cuál es el punto de coincidencia? Te repetiré un poquito la pregunta que le hacía a César, en el que la industria podría coincidir, es decir, cuando hablamos de lo que tú mencionabas, varios puntos, cuando hablamos de inversión, cuando hablamos de espectro, sabemos todos, ahí no hay discusión, parece ser que quien no lo termina de entender muy bien es más bien el legislativo, ¿no? O de pronto también el ejecutivo, pero por el lado de la industria, pues está clarísimo que el espectro es un insumo caro y eso afecta. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo podríamos pensar en puntos de coincidencia y en donde podríamos, vuelvo a insistir, en abrir una conversación en la que, digamos, por este camino podríamos avanzar, porque ahí estamos de acuerdo en estos puntos? ¿Tú qué opinarías? Sí, pues yo creo que los puntos de coincidencia o en donde tendríamos que empezar a trabajar sería en entender uno de los temas, que es que la iniciativa privada no puede trabajar sola sin también el apoyo de regulación de la parte de IFT y también de gobierno, ¿no? Que tenemos que hacer una sinergia conjunta para poder empezar a trabajar en este sentido, ¿no? Porque pues sabemos que se están dando estas conversaciones, como decía César, a nivel mundial. Tenemos que aterrizar qué sí podemos ir haciendo nosotros, ¿no? Y uno de los temas es también el tema social que me preguntabas hace rato, ¿no? Que es cómo buscamos o cómo aceleramos, y creo que la pandemia lo ha dicho todo, ¿no? Que tenemos que empezar a buscar cómo conectar a las personas lo más rápido posible, ¿no? Y con este país en donde todavía tenemos una brecha bastante fuerte, lo decía Gisela, todavía tenemos 30 millones de personas que no están conectadas. Tenemos que buscar rápidamente una solución mientras se dan también estas conversaciones hacia la innovación de nuevas tecnologías como es Wi-Fi 6 y estos 6 GHz, ¿no? que se conversan. Tenemos que buscar esa manera, y creo que el trabajo en conjunto de gobierno e iniciativa privada es muy importante. Creo que ya se están haciendo algunos trabajos en ese sentido. Por ejemplo, en los últimos años ha habido una relevante, crecimiento en temas de usuarios, o más bien de operadores móviles virtuales en nuestro México, que pues ha sido algo importante dentro de la región latinoamericana, en donde se están dando ya servicios mucho más asequibles o planes mucho más asequibles para las personas que no están en las zonas urbanas, ¿no? Que están en las zonas rurales, y eso permite a las personas poder comprar un teléfono, poder utilizar un servicio móvil. Entonces creo que en ese sentido se está trabajando y se está haciendo bien y se está creciendo, ¿no? Creo que eso es uno de los puntos que se está mejorando, y pues también la parte social, en donde ahorita se están dando proyectos como lo que se está viendo con CFE Telecomunicaciones, en donde estamos llegando los servidores satelitales o los integradores satelitales a lugares en donde pues no hay ninguna tecnología, ¿no? Que incluso hay personas que tienen la posibilidad de tener un teléfono celular, pero que no hay absolutamente nada más que hay, de hecho, una anécdota que por ahí platicábamos en otro foro, en donde hay comunidades que tienen celulares, que tienen posibilidad de comprarlos, pero al no tener ningún tipo de servicio, hay una persona que se encarga de recaudar todos los teléfonos de las personas de la comunidad, ir a lo mejor a 3-4 horas donde sí hay conectividad a lo mejor, y recibir y mandar mensajes a sus familiares a Estados Unidos, hacia otros lugares, y regresar con los celulares, con los mensajes ya contestados, ¿no? Entonces creo que todavía hay mucho por hacer, pero se está trabajando ya en eso, ¿no? Y la industria satelital está pues trabajando fuertemente ahí, tanto con gobierno como con los operadores móviles, para que esto se dé lo más pronto posible, mientras se dan estas conversaciones todavía pendientes de espectro, de Wi-Fi, de nuevas tecnologías y de regulación. Esta anécdota que nos compartes pues es muy ilustrativa, ¿no? De la realidad que tenemos en México, pero también de los múltiples desafíos que todavía seguimos presentando. Oigan, pues vamos muy bien con nuestro horario de este panel, de esta charla. Yo quisiera hacerles una pregunta para los tres, para cerrar a manera de conclusión. ¿Cuál sería el mensaje que quisieran que nuestra audiencia
sumamente especializada, que están ustedes en el mercado, están ustedes en campo, que son, decíamos al principio, las personas que fortalecen, que impulsan la industria. ¿Cuál sería ese mensaje que ustedes quisieran que se quedara a nuestra audiencia de Convergencia Show? Y también, ¿cuál sería ese escenario ideal que ustedes imaginan? A mí me gusta mucho pensar hacia adelante ese punto en el que digan, en determinado tiempo me gustaría ver A, B y C. Se las voy a poner así, a manera de conclusión, ¿cómo cerrarían? ¿Cuál sería el mensaje final? ¿Y cuál sería el momento, el punto, el escenario en el que ustedes digan, en determinado tiempo me gustaría que en México estuviéramos en estas condiciones? Empezamos contigo, César. Claro que sí, Lupita, muchas gracias. Bueno, lo primero que diría es que en este mundo en donde la información sobra, es decir, hay muchísima información, es probable que haya cierta información tendenciosa y por lo tanto los invitamos a acercarse con nosotros, a participar en las consultas como la que comentó el instituto y entender y conocer cada vez más de estos temas que tienden a ser un poco técnicos, pero no por eso tener que nos dé demasiada flojera hacerlo, porque son temas extremadamente relevantes para el futuro de la industria. Es muy plausible lo que hacen las redes de proximidad, acercando, si escuché bien, a más de 1.5 millones de casas pasadas. Eso pueden llegar a ser potenciales clientes, no sé si ustedes calculan, 3 por casa, más de 5 millones de personas que vamos a conectar, o 6 millones, acá me hacen casa como 10, me hacen cara de como 10. Son 10 millones de personas que tenemos que seguir conectando. La conectividad sigue siendo un reto, no nada más en México, es un problema mundial, y al mismo tiempo seguir trabajando en esto, aprovechando todas las tecnologías, tener esta visión mundial. El hecho de que estemos con cierta influencia del norte no implica que no podamos voltear a ver al resto del mundo. Esta conversación se está llevando a cabo en todo el mundo y las decisiones se están yendo más hacia un tema balanceado, una porción del espectro para uso no licenciado y una porción para esperar a las decisiones de la Reunión Mundial de Radio, que falta un año. Y el mensaje final que quisiera decir es que nos la tenemos que creer. Hay países que van mucho más avanzados en transformación digital, pero eso no significa que el hecho que en México y Latinoamérica estemos 1 o 2 o potencialmente 3 años más atrás, no significa que no vayamos en la ruta correcta. Simplemente que en aquellos lugares potencialmente tienen mucha más capacidad de inversión, tienen otro tipo de necesidades ya resueltas que nosotros tenemos que poner en la prioridad e ir resolviendo, como la asequibilidad de los dispositivos, el precio del espectro, el desarrollo de talento. Esta brecha de entendimiento digital no es necesariamente responsabilidad solo de la autoridad. Cada uno de nosotros tenemos que poner nuestro granito de arena, y finalmente los beneficios de la transformación digital van a llegar, y van a llegar gracias a las redes de banda ancha, en donde ustedes son unos jugadores muy importantes. La complementariedad con las redes móviles y las tecnologías a las que ustedes van a tener acceso van a ayudar a que el país vaya en esta ruta de transformación digital, que es la ruta hacia la economía digital, que es la economía del presente. Entonces nos la tenemos que creer, tenemos que seguir invirtiendo y tenemos que seguir apoyando a la autoridad para que tome las decisiones correctas en beneficio de toda la sociedad. Muchas gracias, César. Gisela, te repito la dosis. Mensaje final con el que te gustaría que se quedara nuestra audiencia, y cómo verías, cuál sería ese futuro ideal que podrías imaginar. Insisto en esto que con lo que iniciaba César. Creo que hay que aprovechar los canales de comunicación que se tienen, en este caso con el regulador, que son las consultas públicas. No saben cómo es de necesario que la industria opine hacia lo que el instituto tiene necesidad y también por ley le toca regular. Porque a veces cuando la industria, o no hay un acercamiento entre la industria y el regulador, pues es muy difícil conocer cuál es la
la problemática o los posibles efectos de una decisión que pueda tomar el regulador, ¿no? Entonces, pues les hago de esta primera invitación que cada vez que vean en la página del instituto alguna consulta pública abierta, pues se animen a participar, ¿no? Y eso sí les puedo asegurar, el instituto sí lee, porque por ley también lo tiene que hacer, todas las opiniones que hace la industria y asociaciones sobre, insisto, las consultas públicas que pone sobre la mesa. ¿Cómo me gustaría o cómo veo la industria y a nuestro país en este tema digital? Pues creo que lo estamos viviendo, ¿no? Creo que la pandemia pues nos hizo digitalizarnos, no solamente a la industria de las telecomunicaciones y de las tecnologías de la información, insisto, a todas. Algo interesante que me ha tocado vivir de cerca es cómo se está digitalizando el sector agroalimentario, ¿no? Cómo está utilizando herramientas tanto de inteligencia artificial y de nube, y cómo pues por ende necesitan grandes anchos de banda, ¿no? Y por ende menor latencia, y entonces es cuando viene la importancia de la decisión que va a tomar el Instituto Federal de Telecomunicaciones con respecto a la banda de 6 GHz. Claro, un punto bien interesante. Las consultas públicas son un mecanismo bien poderoso y es necesario aprovecharlo, ¿no? Algo que es bien básico para la industria. Muchas gracias por ese ángulo. Carla, mensaje final para nuestros asistentes de Convergencia Show, y cómo imaginas el futuro, cuál sería el mejor momento en el que digas, ahí queremos estar o podemos estar. Sí, pues abundar un poquito en lo que ya comentaban mis compañeros panelistas, en tener estas conversaciones. Es muy importante que todos los entes estén involucrados en todas estas decisiones, tanto el regulador como la iniciativa privada y gobierno estén en estas continuas conversaciones, tener estos foros en donde se conversen todos estos temas, y que hacia adelante, pues lo que a mí me gustaría ver también es buscar la manera de cómo acortar este tema que siempre se habla, que es de brecha digital, pero no olvidar también las otras brechas que existen, ¿no? Que es de la parte digital, de alfabetización digital, de gente que todavía, si bien vamos ya rumbo al 5G, al Wi-Fi 6, etcétera, todavía tenemos un rezago en nuestro país de conocimiento, de asequibilidad, de digitalización, que es muy importante, y también brecha de género, porque yo lo conversaba en algún momento contigo, que no solamente las mujeres en estas zonas rurales tienen esta brecha digital, sino también una brecha de género. Entonces ellas tienen una complejidad doble, ¿no? de brecha hacia el tema de conectividad. Entonces a mí me gustaría ver que también se piense en ese sentido, ¿no? ¿Qué hacemos todavía con estas situaciones que no nos permiten seguir continuando hacia 5G, 6G y todo lo que venga, ¿no? Entonces sí es muy importante no dejar de vista eso, ¿no? El tema de digitalización para todas las personas y de inclusión para todas las personas. Totalmente de acuerdo, pues no me resta más que agradecerles a nuestros panelistas, de verdad, en todo lo que vale la oportunidad de haber tenido esta conversación, que nos hayan apoyado al equipo de ATIM, de Convergencia Show, a tener un panel de estas características en el que pudimos abordar pues varios puntos. Agradecerles mucho, les recuerdo nuestros panelistas: César Funes, vicepresidente de Relaciones Institucionales de Huawei Latinoamérica; Carla Díaz, gerente de cuentas estratégicas de Access; y Gisela San Juan, consultora y experta en transformación digital. Les agradecemos muchísimo. No se vayan, seguimos con un siguiente panel que también se va a poner bueno. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Carla, Gisela, gracias, César. Lupita, tú te quedas con nosotros, ¿verdad? Vamos a despedir, por favor, a nuestros panelistas con un fuerte aplauso, si son tan amables.